Eh, Listo, jóvenes, entonces estamos en la clase del 31 de mayo del 2023, a parte número uno. Estamos esperando que se conecten sus compañeros y esta clase le Zoom me da 40 minutos. Después de eso allí nos conectamos inmediatamente o a veces Zoom me suele penalizar con 4 minutos. Entonces, si es el caso, esperamos los 4 minutos para volverme a conectar. También lo voy a... Listo, jóvenes. Entonces, yo creo que están ingresando la mayoría. Voy a comenzar tomándole la lista, ¿ya? Ahí el que llegue tarde, pues después me hace acuerdo de ponerle la asistencia. Álvarez García, Presente. Barzola Jurado, Bonilla Mindolaza, Cortés Canto, Presente. Méndez Quinto, Mora Guerra, Morán Ruiz, Navarrete Santillán, Na- ¿quién está aquí? Pachay Frías, Tim Morán, Presente. Silva Guillén, Presente. Silva Macías, Presente. Silva Martínez, Presente. Torres Chávez, Presente. Macías Piloso, Jama Bisueta, Cedeño González, Moreno Vega, Arroyo Quinto, Cedeño, aquí estoy, aquí estoy. Soy Cedeño, si no que tengo este internet bien malo, por eso. ya, Arroyo Aquí estoy, Quinto, profe. Villafuerte González, León Salazar, Galarza Espinosa, Presente. ya, entonces, de repente alguno no escuchó, Barzola Jurado, Bonilla Mindolaza, Méndez Quinto, Mora Guerra, Morán Ruiz, Navarrete Santillán, Pachay Frías, A ver, puede. Macías Piloso, Para que no se vea. Déjale aquí. Ama Bisueta, Moreno Vega, Arroyo Quinto, Villafuerte González, León Salazar, ¿no? Entonces, Profe Navarrete Santillán. Buenas tardes.
Buenas tardes. Justamente estaba repitiendo para que me digan la asistencia. Ya, listo. Ya, vamos a retomar donde nos quedamos ayer. Ya, novedades jóvenes, la novedad de que mañana ya tenemos que ir a clases. En este caso sería para ustedes clases normales, la sede es sede Carchi, y los de la mañana de repente van a hacer un poquito de limpieza, los de la tarde de repente lleven su trapito para que limpien su banca, algo de eso, por si acaso, ¿no? Eh, y de ahí pues ya estaremos en sede Carchi. Asumo yo que todavía estaremos en aire acondicionado, ya que justamente el evento que se está planificando es para la compra del transformador. Entonces, eh, tal vez vamos a estar incómodos hasta que se haga la gestión del transformador. La gestión del transformador tiene que ver con nuestra reunión de integración solidaria, en la cual, pues, me imagino yo que se va a pedir la colaboración de todos ustedes y su participación para que dicho evento sea un éxito y podamos recaudar fondos para poder comprar e instalar ese bendito transformador. Ya, entonces, eso sería las novedades. Ya, entonces, una vez que ya vimos cuáles serían las novedades, vamos a ver dónde nos quedamos. Y yo, según recuerdo, creo que avanzamos hasta diseño top-down. Yo creo que este sí vimos, si es par o no es par. Y creo que este también vimos, un acumulador y un contador. Y de ahí había hacer el deber del diagrama de flujo que ya está, ya el deber se los puse en el Classroom. Ahí en el Classroom está el deber, entonces ya tienen un deber en grupo, ¿no? Y de allí, déjenme ver, mm, tenemos este algoritmo de acá. Ya, creo que hasta aquí vimos, hasta el deber, ¿no? Entonces hay un deber que ustedes deberían de hacer. Entonces ya vimos lo que es diagrama de flujo, hay un deber de diagramas de flujo y de pseudocódigos y creo que nos quedamos aquí hasta pseudocódigo. Ya, entonces ayer nos quedamos en pseudocódigo y vimos que el pseudocódigo es la representación del algoritmo, pero un lenguaje formal. Y los pseudocódigos podrían ser en inglés o en español. En este caso, a nosotros se nos hace más fácil el español. La idea no es que el pseudocódigo sea difícil, la idea es que el pseudocódigo sea fácil y por lo tanto nosotros implementamos el español. Ya, entonces, dice que el primer paso para hacer el algoritmo es descomponer el problema en una serie de pasos secuenciales, que ya más o menos hemos visto, y que en este caso nos proponen el algoritmo para calcular la media
y sumar y contar los valores. Entonces, ¿cómo hacemos ese algoritmo que nos permite calcular la media de los números y contar los números y sumar sus valores? Primero dice que inicializamos un contador. ¿Qué es un contador? Un contador es una variable o un espacio de memoria que ustedes van a utilizar para contar, ¿sí? Ese es el famoso contador. Es una variable que van a utilizar para contar. ¿Qué van a contar? En este caso, números, ¿no? Y ese contador va a ser representado con el nombre de C, o sea, ese va a ser el nombre de la variable, ¿verdad? Y se va a inicializar, en este caso, si va a contar, tiene que venir inicializado con 0. Y luego tenemos otra variable suma, lo que es un acumulador, que va a contener suma. Suma va a contener la suma de todos los números, o sea, va a acumular valores y va a estar representado por la S de suma, ¿sí? Entonces tenemos la C de contador y tenemos la S de suma. Una vez que inicializamos estas variables, que obviamente tienen que estar inicializadas con 0, porque recién vamos a comenzar, tenemos que leer un número. Entonces, este es uno de los números que vamos a leer. Si el número leído es 0, ¿verdad? Entonces, calculamos la media, imprimimos la media y terminamos el proceso. Pero si es que el número leído es 0. Si el número leído no es 0, entonces calculamos la suma, incrementamos el contador de números y vamos al paso 2. ¿Qué hace el paso 2? Va a leer el siguiente número. Es decir, aquí hay una estructura cíclica, ¿sí? Vamos a estar leyendo números, ¿verdad? Hasta que ingresen un número que sea 0. Este número ingresado como 0 a veces se lo conoce como switch o como bandera o a veces como centinela. ¿Por qué? Porque este valor va a ser un valor artificial, por decirlo así, que nos va a servir como una bandera para indicar que se tiene que terminar el proceso. Entonces, yo voy a estar leyendo números hasta que me ingresen el 0. Cuando me ingresan el 0, presento los resultados y termino el proceso, ¿no? Entonces, mientras no sea 0, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los números y voy a incrementar el contador y voy a repetir los pasos. Entonces, aquí está el algoritmo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna observación con respecto a este algoritmo. ¿No hay observaciones? Ya, es un algoritmo un poquito general, no está así tan detallado, pero sí está lo suficientemente detallado como para saber lo que hace. Bien, en este caso tenemos aquí en diagramas de flujo la implementación de dicho algoritmo, ¿verdad? Entonces aquí el algoritmo comienza con terminal, me imagino que es porque el medio donde se va a ejecutar es un terminal, ¿verdad? Aquí tenemos un cuadro de proceso. El cuadro de proceso me indica que voy a hacer un proceso. ¿Qué proceso voy a hacer? Voy a inicializar la variable C y la variable S. C es un contador y S es un acumulador. Cuando ustedes ven una flechita, esta flechita significa asignación, es decir, voy a pasar un valor a esta variable, entonces es tener asignación. ¿Qué valores vamos a asignar? Vamos a asignar los valores de 0. Este cuadro que tiene un lado abierto, ¿verdad? Funciona como comentario. Entonces aquí hay una rayita que une, que indica que este comentario le pertenece a este cuadro de proceso. Si se dan cuenta, no hay flechita, porque no es un proceso, no es un flujo de información, sino que es simplemente un comentario que corresponde a este bloque, ¿verdad? Una vez que inicializamos las variables, tenemos que leer los datos. Noten ustedes que estamos utilizando un rectángulo un poco achatado, ¿verdad? Un poco viradito el rectángulo. No sé cómo se conoce el nombre de la figura geométrica. Y este rectángulo representaba la entrada o salida de datos. En este caso representa la entrada de datos porque está acompañado del verbo leer. Entonces aquí se van a ingresar los datos. Luego, si el dato ingresado es diferente de 0, aquí tenemos un rombo, es decir, esto es una pregunta. Vean cómo el flujo del programa viene así, ¿verdad? Me lo va indicando la flechita, lo que yo tengo que ir ejecutando, y llego aquí a este rombo. Si el dato es diferente de 0, si es diferente de 0, ¿qué me toca hacer? Me toca incrementar el contador, es decir, que al valor de contador le asigno el valor de contador más 1, o sea, se incrementa en 1. Y
Sí, y después de eso se hace que el acumulador se le asigna el valor del acumulador más el dato, ¿no? Obviamente para estas alturas el dato es diferente de 0. Y como estas operaciones son similares, utilizamos un mismo cuadro. A veces se utiliza cuadros distintos, a veces se utiliza el mismo cuadro. Como son operaciones similares, ¿verdad? Se utiliza el mismo cuadro. Si fueran operaciones distintas, sería conveniente utilizar cuadros diferentes. Esto depende ya del gusto del programador. ¿Ya? Y una vez que termina aquí el proceso de incrementar el contador y de acumular el valor en el acumulador, ¿verdad? El flujo del programa me regresa a leer un nuevo dato. Cuando leo un nuevo dato, si es diferente de 0, sigo contando, sigo acumulando y sigo en un ciclo repetitivo. ¿Sí ven? Estoy en un ciclo repetitivo. En algún momento me voy a cansar y voy a ingresar al 0. En el momento que ingreso al 0, ¿verdad? Acá en el rombo pregunta, ¿es dato diferente de 0? Si eso es verdad, entonces ya no va por aquí por el no, sino que va por aquí por el sí, ¿verdad? Y por el sí tiene que calcular la media. ¿Cómo calcular la media? Aquí dice que esto puede ser de entrada o salida, entonces aquí realmente este cuadro debería ser de proceso. ¿Sí? Aquí le vamos a corregir un error. Aquí este cuadro debería ser de proceso, es decir, un rectángulo perfecto. Y entonces a la variable media se le asigna el valor de la división de los valores acumulados dividido para la cantidad de valores ingresados. Y eso obviamente da la media. Y aquí está calculada. Entonces aquí hay un comentario que está amarrado a ese cuadro que debería ser de proceso. Eso es un error, hay que corregir allí, ¿verdad? Y entonces el comentario pues indica lo que ocurre aquí para que si viene un programador y no sabe qué está ocurriendo, ya puede guiarse leyendo el comentario. Una vez que se calcula la media, aquí tenemos ahora sí un cuadro de entrada o salida de datos y aquí nos indica que se imprime la media, es decir, que va a funcionar como salida de datos. Y finalmente seguimos con el flujo del programa y llegamos al fin. ¿Sí? Del lado derecho tenemos el pseudocódigo, ¿verdad? Este es un pseudocódigo un poco más formal y como es un pseudocódigo un poco más formal, identifica el tipo de datos que vamos a manejar. Entonces tenemos la palabra entero, ¿verdad? Y esta palabra entero está definiendo que los datos que vamos a utilizar van a ser de tipo entero y esos datos son dato y C. Luego vamos a utilizar otras variables que van a ser del tipo real, ¿verdad? Real es otro tipo de datos que acepta parte decimal y eso va a ser la media y el acumulador. Luego tenemos dos operaciones de inicialización, entonces C recibe 0, S recibe 0, están inicializados, son los primeros valores. Luego mandamos un mensajito para el usuario. Estos mensajitos, recuerden ustedes que el pseudocódigo podrían no ser tan específicos, pero los programas, ¿verdad? Un buen programa siempre es amigable al usuario. Eso quiere decir que siempre hay mensajes para el usuario, ¿verdad? En este caso, aquí dice escribir datos numéricos para finalizar introduzca 0. Entonces, lo que nos está pidiendo aquí es que introduzcamos datos numéricos y si queremos terminar, ponemos 0, ¿no? Luego tenemos una estructura repetitiva que dice repetir, ¿verdad? Y vamos a leer el dato, ya acá le avisamos al usuario, ingresa un dato y acá permitimos la lectura de un dato, ¿verdad? Y luego pregunta que si dato es diferente o igual a 0, entonces se incremente el contador y se acumule la suma, ¿no? Realmente aquí este signo igual está de más, porque si el dato es diferente de 0, debe hacer esto de aquí. Una vez que si el dato es diferente de 0 y cuenta y acumula el valor, ¿verdad? Acá tenemos repetir hasta que, ¿hasta cuál es la condición de repetición? Hasta que dato sea 0. Si el valor leído no fue 0, entonces se vuelve a repetir. Cuando se repite, se lee el dato, luego si el dato es diferente de 0, se suma y se acumula y se vuelve a preguntar si el dato es igual a 0. Si el dato es igual a 0, pues se sale. Cuando en algún momento el dato sea igual a 0, entonces aquí, como el dato es diferente, perdón, como el dato es, no es diferente de 0, entonces no ingresa aquí y acá pregunta si el dato es igual a 0 y como esto es verdadero, sale de aquí
Y aquí tenemos un comentario. En este caso, el comentario han utilizado las llaves para poner los comentarios en pseudocódigo. Y a veces se utiliza el slash para poner los comentarios. Entonces, esto no es instrucción, simplemente es un comentario. Recuerden ustedes que yo les mencionaba que era importante la documentación en los programas. Y aquí tenemos una estructura de decisión. Si contador es mayor a 0, es decir, que si sí se han contado números, entonces se calcula la media asilándole la división del total acumulado con el total contado y luego finalmente se escribe la media. En el caso de que el contador sí sea igual a 0, esto de aquí es falso y no se hace nada y se sale. Pseudocódigo formal, diagrama de flujo del mismo ejercicio. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Naranjas. Ya, entonces, continúo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en el deber. Ustedes tienen que hacer el diagrama de flujo y hacer el pseudocódigo, ¿sí? Ahora, errores que hay aquí, de una vez los vamos a corregir, ¿verdad? Primer error, esto debe ser un cuadro de proceso, ¿verdad? Entonces ese es el primer error. Segundo error, ¿verdad? Si dato es diferente de 0, se debe calcular, es igual que está allí, no va en el pseudocódigo. ¿Qué más? Hasta que dato sea igual a 0. Ya, tercer error, ¿verdad? El diagrama de flujo y el pseudocódigo tienen que ser exactos, es decir, que no debe haber opción al error. Al momento que aquí no me pone por el lado del sí y por el lado del no, puede haber errores. Entonces, dato es diferente de 0. Si dato es diferente de 0, debe de sumar, ¿verdad? Entonces, este es por el lado del sí y este de acá es por el lado del no. Entonces, esos son los errores que hay aquí, ¿verdad? Que ustedes deben de considerar y de ahí el resto está correcto. Ya. Y a veces, como les digo, a veces los comentarios van con doble slash, ¿sí? Eso también es una observación. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Aprovechen ahora. Recuerden que tienen que hacer un deber igualito a esto de aquí. Digamos, avanzando entonces. Ustedes no me hacen preguntas, yo sigo avanzando. Dice que hagamos un algoritmo que sume los números pares comprendidos entre 2 y 100. La otra vez hicimos uno que era entre 2 y 1000, este es entre 2 y 100. Revisemos el pseudocódigo. Asimismo, aunque no se utilice en todos los pseudocódigos, siempre es bueno identificar el tipo de datos. A veces los errores de lógica tienen que ver con tipo de datos y por eso es bueno especificar. Entonces aquí tenemos tipo de datos enteros que vamos a tener número y vamos a tener suma. Luego suma inicializamos con 2, ¿verdad? Y número inicializamos con 4, ¿no? Recuerden que el algoritmo es hacer la suma de los 100 primeros números pares. Mientras es una estructura repetitiva. Mientras se cumple esta condición, vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que está entre mientras y todo lo que está entre fin mientras, ¿no? Esta es la cabecera del bucle, ¿verdad? Este es el pie de página del bucle y esto que está en medio es el cuerpo del bucle. Entonces, lo que está en medio lo vamos a repetir, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a repetir? Mientras número sea menor o igual que 100, ¿verdad? Se va a hacer, ¿qué cosa? Se va a hacer que suma reciba a suma más número, es decir, nuevamente un acumulador, ¿verdad? Y por acá abajo a número se le va a asignar el valor del número más 2, es decir, un contador de números pares, ¿sí?
El acumulador recibe valores variables y el contador recibe valores constantes. Y esto se va a repetir. Esto se va a repetir mientras el número sea menor o igual que 100. Es decir, que se va a repetir desde 4 hasta 100. Una vez que termina, porque el número se haga 102, ¿verdad? Cuando el número se hace 102, 102 no va a ser menor, no va a ser igual a 100, no va a ser menor a 100. Por lo tanto, esta condición no se va a cumplir y se sale del fin mientras y se sale a esta opción de aquí que dice escribir. ¿Qué es escribir? La suma entre los números 2 y 100 es igual a lo que tiene acumulado la variable suma. Noten ustedes que este pseudocódigo es mucho más amigable. Nos dice escribir y pone en una cadena de caracteres lo que hay que escribir y luego pone lo que contenga la variable suma, que para estas alturas tiene que tener el acumulado de la suma de todos los valores. Todos los valores del 4 hasta el 100. Ahora, ¿por qué desde el 4 hasta el 100? Porque aquí suma ya lo han acumulado con 2, es decir, la suma del 2 no se hizo, se ahorraron esa suma, ¿verdad? Y por lo tanto, el número tiene que empezar desde 4, es decir, se saltó el primer número, ¿sí? Por eso suma viene con 2, por eso no lo he inicializado con 0, ¿verdad? Y número viene con 4, porque ya es el segundo número y suma ya tiene acumulado el primer valor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? ¿Naranjas? Bueno, veamos el diagrama de flujo. Iniciamos, ¿verdad? Aquí tenemos un cuadro de proceso donde inicializamos suma e inicializamos número con los valores 2 y 4. Luego hay otro cuadro de proceso donde a suma le acumulamos el número. Entonces suma recibe lo que ya tenía suma más el número, ¿verdad? Y luego tenemos otro cuadro de proceso donde a número lo incrementamos en 2. Entonces número recibe número más 2, ¿no? En este caso, aquí faltó un símbolo de asignación, ¿no? Entonces ahí faltó el signo de asignación. Ese es el primer error que le encontramos. Luego pregunta, si número es menor o igual a 100, ¿verdad? Si el número es menor o igual a 100, tiene que repetirse. Entonces, seguimos el flujo y repetimos, ¿verdad? A sumar el nuevo número, acumular el nuevo número y a contarlo, ¿verdad? Lo acumulamos y lo contamos. Y luego volvemos a preguntar, si el número es menor o igual a 100, quiere decir que todavía es un número par menor a 100, ¿verdad? Volvemos acá, lo sumamos y lo acumulamos. Entonces, segundo error que encontramos es que aquí le faltó indicar que esto es por el sí. Entonces, por el sí tenemos que repetir el ciclo. Mientras que por el no, cuando un número ya no sea menor o no sea igual a 100, es decir, que el número sea 102, entonces, si número es 102 porque ya se ha incrementado y llegó hasta el 102, entonces por el no escribimos suma. Para este momento suma va a tener el valor acumulado de la suma de todos los números pares y una vez que lo muestra, porque este rectángulo es entrada o salida de datos, como aquí dice escribir es salida de datos y finalizamos el diagrama de flujo, ¿no? Entonces aquí encontramos dos errorcitos, ¿verdad? Aquí para que el algoritmo sea más formal, a veces suele tener la palabra pseudocódigo, suma de 2 a 100 números pares. Ya, ahí me salió que me quedan 10 minutos. Ya, entonces ahí está mi algoritmo. A veces empiezan así, a veces tiene la palabra inicio para saber que se inició, ¿verdad? Y por acá suele tener la palabra fin. ¿Ya? Entonces, ahí está más formal aún el pseudocódigo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Ahora, jóvenes, este pseudocódigo con estas palabras claves, enteros, mientras, hacer, fin, mientras, ¿verdad? Y la que vimos anteriormente, esto ya tiene la estructura de un lenguaje de programación. Cuando programemos, vamos a hacer lo mismo, pero utilizando la sintaxis del lenguaje de programación. Ahorita lo estamos haciendo en español para entenderlo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes? Ya. Voy a borrar lo escrito en pantalla para avanzar al siguiente ejercicio. Con ustedes, avanzo rápido, con el otro grupo, se ponen a hablar de fiestas y de la reunión y de todo, y me distraen y no avanzamos. En la mañana me hicieron perder 1 hora el grupo de la mañana. Sí, 1 hora que están hablando que la fiesta, que este y que el otro y que aquello. Ya, entonces aquí tenemos el ejemplo 2.9. Dice, se desea realizar un algoritmo que resuelva el siguiente problema. Calcule los salarios mensuales de los empleados de una empresa, sabiendo que estos se calculan en base a horas semanales trabajadas y de acuerdo al precio especificado por horas. Si se pasan de 40 horas semanales, las horas extraordinarias se pagan al 1.5 veces la hora ordinaria. Esto es lo que ocurre generalmente en la ley. Entonces tenemos el pseudocódigo, perdón, que tenemos el algoritmo, ¿verdad? Que dice lo siguiente. Primero tenemos que leer los datos de un archivo de la empresa. Entonces aquí ya nos dicen que trabajemos con un archivo. Luego encontramos la ficha final del archivo, ¿verdad? Y lo que vamos a leer son las horas, los precios horas y el nombre del empleado. Segundo paso, dice, si las horas son menor o igual a 40, quiere decir que no completó las horas de trabajo de la jornada de la semana, entonces el salario se calcula por las horas que trabajó, que son menos de 40, por el precio hora que se paga, ¿sí? Pero si las horas pasan de 40, eso quiere decir que el empleado hizo horas extras, ¿verdad? Porque 40 es la jornada laboral semanal. Entonces el salario se calcula eh, con la suma de 40 veces el precio hora, ¿verdad? O sea, simplemente 40 por el precio hora, más 1.5 veces el precio hora, entonces incrementamos el precio hora en 50% y lo multiplicamos por la diferencia entre las 40 horas que sí trabajó, ¿verdad? Con el resto de horas extra, ¿sí? Entonces, aquí sacamos la diferencia de eso allí y este es mi algoritmo, que es un algoritmo general, aunque así general y todo, por lo menos para mí sí me quedó claro. Bien, ¿cómo hacemos eso en diagramas de flujo y pseudocódigo? Entonces, vamos a verlo. Pongámoslo a prueba, ¿no? Revisemos el pseudocódigo primero, ¿ya? Aquí ya tenemos la palabra pseudocódigo, ¿verdad? Pseudocódigo, aquí podríamos poner la descripción. Podríamos poner pseudocódigo que calcula el sueldo semanal, sería semanal, ¿verdad? Con horas extras. Este podría ser nuestro título de nuestro pseudocódigo. Y luego, ¿verdad? El pseudocódigo, muy formal, dice que voy a utilizar variables de valores reales que van a ser hora, precio hora y salario. Voy a utilizar una cadena de caracteres que se va a llamar nombre y voy a utilizar un carácter, ¿verdad? Que es un chullo carácter que se va a llamar más datos, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo uso de nombres concatenados, ¿no? Entonces, los nombres concatenados nos permiten mejor descripción. Cuando tenemos nombres compuestos, generalmente el inicio del segundo nombre se escribe con mayúscula para saber que es compuesto, ¿no? Entonces aquí más datos, acá precio hora. Bien, aquí sí tenemos el inicio, entonces aquí este pseudocódigo me gusta porque está bastante formal y en el inicio nos manda un mensajito, introducir horas, precio hora y nombre. Recuerden ustedes, un programa es amigable al usuario si es comunicativo con el usuario. Entonces, este está siendo comunicativo, le está diciendo lo que esperamos que haga el usuario, ¿verdad? Entonces, este pseudocódigo sí es amigable al usuario. Hay otros que dice ingrese datos, hay otros que ni siquiera ponen mensaje. Esos no son buenos programas, no son amigables, porque estamos dejando al usuario que adivine. Y el usuario no es Nostradamus para adivinar. Entonces, muy bien, estamos aquí. Inicio, escribir un mensajito donde le pedimos al usuario lo que tiene que ingresar.
Luego tenemos una estructura repetitiva. Repetir hasta que, si se dan cuenta, repetir hasta que todo esto de aquí adentro, que está indentado para indicar que está dentro del cuerpo del bucle, ¿verdad? Se llama cuerpo del bucle y es lo que se va a repetir. Entonces aquí, repetir. ¿Qué es lo que vamos a repetir? Primero vamos a escribir el nombre, o sea, vamos a escribir nombre, entonces vamos a leer el nombre. Segundo, vamos a escribir horas trabajadas y luego vamos a leer las horas y luego vamos a escribir precio hora y luego vamos a leer el precio hora. Noten ustedes que acá precio hora, noten ustedes que aquí precio hora está unido y acá precio hora está separado, ¿sí? Esto es un error de lógica. Cuando ustedes vayan a programar, si acá lo pusieron unido, acá tiene que estar unido. Y estos son errores que a veces son difíciles de encontrar, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? En la mayoría de los lenguajes de programación, ¿verdad? En la mayoría, lo que se escribe en mayúscula y lo que se escribe en minúscula no es igual, ¿sí? En la mayoría de los lenguajes de programación, mejor dicho, en todos los lenguajes de programación, ¿verdad? En todos los lenguajes de programación, esto no es igual a esto, ¿ya? Bueno, ya, pero esto es un mensaje, entonces hasta aquí no hay error. El error está acá, donde dice leer precio hora, ¿sí? Entonces, aquí está el error, porque es unido, ¿sí? Entonces, aquí esto sería un error de programación. Bueno, una vez que hemos leído todos los datos, el nombre, las horas, el precio hora, ¿verdad? Entonces, preguntamos si esto es una estructura de decisión. Preguntamos si se cumple esta condición, entonces hacemos esto de aquí. Si no, ¿verdad? Si no se cumple esa condición, entonces hacemos esto de acá. Y termina la instrucción de sí, ¿no? Entonces la instrucción sí tiene dos partes. Esto se llama una estructura de decisión doble. O sea, tiene un lado por el sí y tiene un lado por el no, ¿verdad? Ahora que ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Leemos, si horas, o sea, las horas que se ingresó es menor o igual a 40, ¿verdad? Si eso es verdad, entonces el salario se calcula asignándole las horas que trabajó por el precio hora. Y ese va a ser su salario, ¿no? Ese valor se lo va a asignar a salario. ¿Sí? La flechita ya les dije que es de asignación. Caso contrario, es decir, que no sea menor, quiere decir que si no es menor, quiere decir que es mayor. Entonces, en caso contrario, si es mayor, a salario se le asigna el valor de 40 por precio hora, porque como es mayor, de ley contiene las 40 y eso se paga al precio hora normal, más 1.5, que es lo que se paga por horas extras cuando ustedes trabajen. Las horas extras se pagan al 150%. Es decir, si usted gana $10 la hora extra usted ganaría $15 la hora. ¿Sí? Entonces, por eso es que a la gente le encanta hacer horas extras, porque las horas extras son más rentables, ¿no? Entonces, aquí está, 150 más, ¿verdad? ¿De qué? Se me va la flechita, perdón por eso. Ya, entonces, más, o sea, las 40 horas que ya hice, más, ¿verdad? 1.5, es decir, el 50% adicional, ¿de qué? De las horas, pero como no son todas las horas, porque las 40 las pagué acá, entonces tengo que pagar la diferencia. La diferencia será las 40 horas que ya pagué aquí, menos las 40 horas que ya pagué. Lo que me queda aquí es la diferencia de horas extras y esas las pago al 150% por el precio hora, ¿no? Entonces el precio hora